Continuando con la plática que les había comentado respecto a los métodos de planificación que se dan en un aborto seguro en pacientes adolescentes, es importante mencionar que existen muchos métodos. De hecho, en general en las pacientes adolescentes se tiene que valorar primero que nada las características físicas de la paciente, es decir, peso y talla y si tienen alguna enfermedad concomitante. Cabe recalcar la importancia de la historia clínica y aunque pareciera que es algo que hacemos de manera continua, de pronto no hacemos buenas historias clínicas y creo que aquí es la base primordial para poder elegir un buen método de planificación familiar. En general, las embarazadas adolescentes pueden utilizar cualquier método. Es importante que lo sepan o cualquier método que pueda estar al alcance de las pacientes que tengamos en ese momento. ¿Cuál vamos a platicar? Bueno, primero que nada, las pacientes adolescentes, existen muchos mitos, como les había comentado, que no pueden utilizar el DIU de cobre, pero en realidad sí lo pueden utilizar. Actualmente es un método que utilizamos desde hace muchísimos años, es un método seguro, es un método efectivo y en las pacientes adolescentes, una vez que les expliquemos específicamente cómo se coloca, porque de pronto les causa mucha intriga cómo se coloca un DIU, generalmente es muy bien aceptado. También tenemos, por ejemplo, las inyecciones que son cada 2 meses o lo que nosotros llamamos bimensual. Es un método seguro, es de bajo costo, obviamente en este caso en la Secretaría de Salud es gratuito, pero sobre todo es muy cómodo para las pacientes. Recordemos que estamos ante pacientes adolescentes que de pronto es difícil que sean o que hagan o tomen tratamiento de manera continua, como lo requieren las pastillas vía oral, que de pronto el tomarlas todos los días implica que se les olvide. Por eso tratamos más con algunos métodos que sean más cómodos para ellas. Y por ejemplo, la inyección bimensual es muy cómoda. ¿Por qué? Porque se aplica cada 2 meses y obviamente se le da seguimiento a través de sus centros de salud y de sus unidades de primer nivel para que ellas no dejen de acudir. Eso garantiza que aunque le aplicáramos una sola inyección, por lo menos 2 meses van a tener protección al 100% para que no se embaracen. ¿Qué implica esto? Que recuerden que después de toda pérdida gestacional tenemos que dejar pasar entre 2 y 6 meses para que se vuelvan a embarazar, si no se puede repetir nuevamente la pérdida gestacional. Entonces es importante que en este caso trabajemos con ellas, les expliquemos la importancia de que no deben embarazarse en un tiempo muy corto y que eso va a implicar una mejora incluso para su cuerpo. Tenemos por ejemplo también los parches son muy cómodos, son fáciles de utilizar, les tenemos que explicar explícitamente que tiene que ser uno cada semana por 3 semanas, descansar una semana y volver a iniciar el ciclo. Tienen, como ya sabemos, los parches ventajas y desventajas y probablemente de las desventajas que le veamos es que si se despega se tiene que quitar y poner un parche nuevo. Pero las adolescentes son de los métodos que más aceptan fácilmente, son métodos cómodos, fáciles de utilizar. Entonces es importante que se los podamos brindar. Existen otros métodos, por ejemplo, el DIU medicado, que es su nombre comercial es el DIU Mirena, que ayuda muchísimo incluso para disminuir el dolor menstrual, la formación de miomas, previene los sangrados abundantes y esto hace que sea muy fácilmente aceptado por las pacientes. Les tenemos que explicar claramente que todos los DIUs, como sabemos, tienen un periodo de adaptación al cuerpo. El DIU medicado tiene un periodo de adaptación al cuerpo de 3 meses. Esos 3 meses puede haber manchados intermenstruales y eso generalmente les causa un poco de miedo al utilizarlo, pero si nosotros les explicamos claramente los efectos que puedan tener en el DIU medicado los primeros 3 meses, son métodos muy bien aceptados y que aparte tienen efectos secundarios muy buenos, como la disminución de la cantidad de sangrado, que eso aprecian muchísimo las pacientes adolescentes. También dentro de los métodos que tenemos hormonales, tenemos por ejemplo lo que ellas le llaman el chip, que ha sido utilizado por ese nombre por muchísimos años, pero en realidad es un implante subdérmico que se coloca en el brazo. Ese es un método muy bueno. ¿Por qué? Porque es de fácil colocación, de fácil revisión y que incluso la paciente puede tocarlo ella misma y saber que está bien colocado ese implante. Son métodos que son bien aceptados por las pacientes adolescentes que incluso lo piden frecuentemente. Entonces, sí es importante que no nos dejemos llevar por el hecho de dar un anticonceptivo hormonal a una paciente adolescente. De pronto creemos que el hecho de que utilice un anticonceptivo hormonal le
va a poder causar efectos secundarios a largo plazo, y no es así. Es muchísimo más dañino que tenga embarazos o que tenga pérdidas gestacionales no planeados. Entonces la realidad es que los métodos de planificación que actualmente se utilizan son altamente seguros, son eficientes y evidentemente no tienen efectos secundarios. Creo que eso es lo principal que tenemos que trabajar con nuestras pacientes adolescentes, darles la seguridad de que le estamos dando un método adecuado para ella, para su edad, para las características físicas, sus antecedentes principales, y que va a ser el método de elección. Obviamente lo que nosotros queremos es que si se acude con nosotros pacientes adolescentes, retrasemos lo más que podamos los embarazos. Eso es muy importante, porque acuérdense que un embarazo no deseado puede truncar la vida tanto personal como profesional de una paciente adolescente. Entonces creo que ese es el momento en el que les podemos evitar esta parte para que ellas incluso puedan desarrollar todas aquellas habilidades que requieren continuar con su vida sexual, porque evidentemente no vamos a evitarlo, pero que estén totalmente protegidas. Gracias.